Voy a intentar ser directa. No te estoy mandando esto para oír que fue solo estrés postmudanza. Ya pasé por psicólogo, pediatra, portero, electricista, y escuché de todos que los edificios viejos crujen, que los niños tienen imaginación, y que los juguetes con mecanismos pueden apagarse en posiciones diferentes. Yo acepto la realidad cuando me da cualquier mano para agarrar. El problema es cuando registras, mides, y aún así las cosas se mueven. Cuando despiertas con olor a talco y tela húmeda en un lugar donde no había nada 5 minutos antes. Cuando aprendes a oír pasos que nunca llegan a la puerta. Vivo con mi esposo y nuestra hija, Isadora, en un edificio antiguo sobre una avenida muy transitada. Es de esos bloques de 12 pisos de los años 70, con un hall oscuro, mosaicos sin brillo y un ascensor con voluntad propia. Nos mudamos en marzo porque finalmente pudimos dejar el alquiler anterior. Isadora tiene 5 años. Tiene una muñeca desde su segundo cumpleaños. No es electrónica. No habla ni ríe cuando la aprietas. Se llama Alma, nombre que la propia Isadora le puso. Es una muñeca simple, cuerpo de tela, cabeza de vinilo, cabello de lana en 2 trenzas. La ropa vino cosida de fábrica. Un vestido azul con un dibujo de tulipanes casi borrado y una etiqueta en el pecho con el número 14, escrito a mano. La primera semana fue de cajas. Isadora llevaba a Alma a todos lados, como siempre. La colocaba en el alféizar mientras dibujaba. Sentaba a la muñeca al borde de la cama para ver dibujos animados. Esas cosas. Fue en la segunda semana que noté 2 cosas. 1. La muñeca empezó a aparecer de pie. Aunque el cuerpo es blando, Isadora tenía la costumbre de apoyarla en las esquinas. Normal. Solo que empecé a encontrarla sin apoyo, en medio del pasillo, de pie como si la tela se hubiera vuelto hueso. 2. Por la noche, escuché pasos pequeños cruzando del cuarto de Isadora a la sala y de regreso. Pasos suaves, medidos, ese compás de niño descalzo sobre piso de madera. Me levanté 2 veces en la misma noche pensando que ella había ido a beber agua. Dormía. La muñeca no. Vas a decir, tu edificio cruje. Yo también lo dije. Hicimos lo que los padres hacen para deshacer sustos. Luz de noche en el pasillo, monitor con cámara, charlas tranquilizadoras estilo, los ruidos son el edificio respirando. Yo quería que fuera solo eso, pero hay anotaciones. Tengo la costumbre de fotografiar la sala con el celular antes de dormir, por manía de organización. Alfombra central alineada con la mesa, silla recogida, juguetes guardados. El tercer sábado en la casa nueva, tomé la foto a las 22:14. 2 cojines en el sofá. Ninguna muñeca a la vista. Nos quedamos despiertos hasta tarde viendo una serie. A la 1:03, cuando fui por agua, Alma estaba en medio de la alfombra, mirando hacia el pasillo. Llamé a Miguel, mi esposo, para que viera. Movió las rodillas de la muñeca y mostró que el cuerpo no sostiene peso. Isa debió dejarla y no nos dimos cuenta, dijo, y bostezó. Volví al refrigerador y por puro impulso, abrí la aplicación de la cámara del monitor para ver a Isadora. Dormía acurrucada, respiración lenta. En la parte inferior de la imagen, un detalle. En la esquina de la pantalla, en el suelo junto a la cama, un hilito brillante, la goma azul del cabello de la muñeca. La muñeca estaba en el cuarto en la imagen, mientras otra muñeca, o la misma, me miraba desde la sala. Apagué la app y la volví a encender. El hilito azul ya no estaba allí. La cámara es de las baratas, de esas que se traban a veces. Me convencí de eso. Fui a dormir repitiendo bug, lag, compresión de video. El domingo temprano llevé la muñeca al cuarto de Isa. La puse en un estante alto de esos de 1,60 junto a los libros. Aquí para que Alma te vea dibujar, le dije. Isa sonrió y aceptó. Hice el almuerzo, recogí la ropa del tendedero, vida normal. Por la tarde, cuando puse la ropa de cama a lavar, oí en el pasillo ese toc, toc, toc que no viene de las cañerías. Ese de una suela muy ligera golpeando siempre en el mismo lugar del piso. Fui a ver. El estante estaba vacío. Alma estaba detrás de la puerta del cuarto, apoyada en el marco, mirando hacia adentro, como si alguien la hubiera puesto de castigo. Isa dormía en el sofá. Miguel rió. Tú la moviste y se te olvidó, amor.
Ni respondí. Puse la muñeca en una caja con otras chucherías y la llevé al armario del pasillo. Cerré la puerta. Corrí el pestillo. Esa noche, algo me despertó a las 3:18. No fue ruido, fue olor. Un olor a talco antiguo de esos que usaba tu abuela, mezclado con tela húmeda. Me levanté medio mareada. El pasillo estaba oscuro, pero el sensor de movimiento se encendió. Alma estaba en el suelo, exactamente en medio del rectángulo de luz, de pie. La caja en el armario, abierta. El pestillo, levantado. La etiqueta 14 en su pecho brillaba con el LED, como tinta fresca. No grité porque algo en mí ya sabía que no servía de nada. Solo tomé la muñeca como quien agarra algo de vidrio que va a hacerse añicos y la llevé a la cocina. La puse dentro del horno. No lo encendí. Cerré la puerta de vidrio como quien cierra un acuario. Volví a la cama y me quedé despierta hasta el amanecer contando los autobuses que pasaban allá abajo. Al día siguiente, le pedí al portero, Toniño, que revisara si había algún problema con la puerta del armario del pasillo. «Está todo bien, señora», dijo después de medir con el nivel. «Esto está alineado». Comenté, medio riendo, que los ruidos por la noche eran intensos. Él devolvió la sonrisa con esa expresión neutra de quien ya ha oído de todo. Antes de irse, se apoyó en el marco y dijo en voz baja, como quien no quiere meterse: «Ustedes son la primera familia con una niña pequeña en el 9º desde que la señora Amara se mudó. Ella tenía una nieta que venía por aquí a veces». Le pregunté qué había pasado. Hizo ese gesto de quien ni debe ni quiere contar historias, y solo dijo: «La mudanza fue apresurada». Esa misma semana llevé a Isadora al pediatra porque se venía despertando asustada, pero sin llorar. ¿Sabes cuando el niño despierta como si estuviera caminando dentro de su propio sueño, con los ojos abiertos y sin reconocer el cuarto? Era eso. El médico preguntó por el ambiente nuevo. Indicó rutina de sueño. Cortar pantallas después de cierta hora. Seguí todo al pie de la letra. El monitor me ayudaba a fingir control. Aprendí a escuchar el microsonido que hacía la casa cuando el ascensor se detenía en nuestro piso, el zumbido del transformador del refrigerador, la astilla suelta del zócalo que a veces crujía con el peso del viento en las ventanas, y aprendí a distinguir pasos. El lunes, a las 2:51, los pasos comenzaron en el cuarto de Isa, cruzaron el pasillo, se detuvieron en la sala, pausa larga, volvieron, pausa, 2 pasos en nuestro cuarto, esto duele escribirlo, y se detuvieron al borde de mi cama. Contuve la respiración como si eso borrara mi cuerpo. El aire olía a talco y tela húmeda, y algo que recordaba al hierro planchado al vapor. Cuando reuní valor para encender la luz de la mesa de noche, no había nada, solo una manchita oval en el piso de madera, como si alguien con pie de media hubiera marcado el barniz. Apagué la luz. El olor continuó un buen rato, y se fue diluyendo. Comencé a tomar café a las 18 horas para aguantar la madrugada siguiente. Miguel se hundió en el trabajo para escapar del tema. Él pensaba que yo estaba alimentando una narrativa. No lo culpo. Es la defensa más segura. Yo también intenté otra defensa. El control. Compré cerraduras nuevas para las puertas. Compré un frasco de vidrio hermético para guardar la muñeca. Sí, vergonzoso. Pero uno hace cosas extrañas cuando pierde el parámetro. Puse a Alma dentro. Enrosqué la tapa con tanta fuerza que me dolió la mano. De madrugada, a las 3:07, desperté con un POC de plástico deformándose. En la cocina el frasco estaba sobre la mesa. Perfecto, con la tapa en su lugar. Vacío. El pestillo del armario del pasillo cerrado por dentro, lo juro, porque tuve que tirar con fuerza para abrir. La muñeca me esperaba en la oscuridad, de pie dentro del armario, mirando hacia mí. No temblé, solo estaba muy cansada. La llevé, la puse de nuevo en el horno. Cerré la puerta. Apoyé una silla. A la mañana siguiente tomé una decisión que puede parecer agresiva, pero fue la única que me pareció justa: donar la muñeca. Le expliqué a Isa que otros niños necesitaban más los juguetes. Puso mala cara, pero no hizo escándalo. Puse a la muñeca dentro de una bolsa de papel. Salí con Isa rumbo a la escuela. Pasé por el bazar de la parroquia y la dejé allí,
con otras cosas. Volví a casa ligera, ligera como quien tira un secreto a la basura. Esa noche dormí de verdad, sin pasos, sin talco, sin nada. Desperté a las 5 horas con la lluvia golpeando la ventana y lloré de alivio, con esas lágrimas que suenan en la almohada. A las 7:10 abrí la puerta del departamento para recoger el diario gratuito que alguien aún insiste en dejar. Había una bolsa de papel arrugada frente a mi puerta. Era la misma bolsa. La reconocí por la oreja doblada de un lado. No sé quién la dejó, ni cuándo. Dentro la muñeca con algo nuevo. La etiqueta 14 tenía ahora una línea debajo, con 14-9 escrito en marcador negro. 9º piso. Yo vivo en el 9 Umaevo. No se lo conté a Isa. Llevé la muñeca al depósito del edificio, donde guardamos bicicletas y trastos. Hay una jaula de metal con candado para cada departamento. La puse dentro, cerré, giré, probé. Volví a casa con la sensación de haber atrapado una mosca detrás de un vidrio. Esa noche, Isa durmió tranquila. Yo también. A las 2:12, el monitor emitió ese bip de movimiento. La cámara mostró el cuarto. Luz de noche encendida, peluches en su sitio, mi hija envuelta en la manta morada, el dibujo de estrellitas en la sábana. En la esquina, junto a la puerta, 2 trenzas de lana apoyadas en el zócalo como si alguien hubiera olvidado una peluca de muñeca en el suelo. No salí de la cama. Me quedé mirando el celular hasta que se acabó la batería. Por la mañana, fui al cuarto. No había nada en el zócalo, pero debajo de la almohada de Isa había un hilo azul de elástico, igual al del cabello de la muñeca. No lo guardé como prueba. Lo tiré a la basura con asco de mí misma. A esas alturas, intentaba encontrar cualquier vínculo con la historia del edificio. Volví a hablar con Toniño. Dijo que, años atrás, vivía en el 9M de una señora, Amara, que cuidaba con frecuencia de su nieta. La niñita era de esas que no paran un segundo, ¿sabe? Corría por el pasillo en medias. Parecía un pajarito. Le pregunté a dónde habían ido. Dijo que la señora ya había fallecido y no sabía nada de la nieta. Según él, una inundación en su antiguo barrio había destruido el archivo de cartas de los antiguos residentes. Sí, el edificio guardaba eso. La vida sigue, dijo con esa filosofía práctica de quien ha visto mucho. Salí enojada con él por no darme una historia completa, y enojada conmigo por necesitar tanto un cuento que atara todo. Miguel, para calmarme, contactó a un técnico para revisar el cableado y las cerraduras. El hombre revisó todo, fue eficiente, cambió 3 bisagras, lubricó el riel de la puerta del armario. Antes de irse, se detuvo en la sala, mirando la pared frente al pasillo y dijo: «El ruido que escuchan puede ser agua en el retorno. Las tuberías hacen ese toc-toc cuando hay burbujas». Lo anoté como quien anota una nueva oración. Esa noche, a la 1:58, estaba despierta. Quería ver qué ocurriera con todos los sentidos presentes, sin el filtro del susto. Los pasos empezaron suaves, al ritmo de siempre. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. No eran tubos. No había metal en ese sonido. Era tela contra madera. Me quedé sentada en la cama, con el celular en la mano, la pantalla oscura. Los pasos se detuvieron en la puerta de nuestro cuarto. Dije en voz baja, sabiendo cómo suena: «¿Qué quieres?». Nada respondió, claro. Solo escuché un raspar de etiqueta en tela. Ese sonidito de marcador sobre plástico viejo. Me levanté. La puerta estaba apenas entornada. Del otro lado, en el piso del pasillo, había un número escrito con marcador, tembloroso: 1493. Lo lavé por la mañana con limpiador, froté hasta que salió. Salía, pero dejaba un fantasma, como si el barniz lo hubiera absorbido. Al día siguiente, el número era 1494. Al otro, 1495. Eso duró una semana. Los números aumentando uno cada madrugada, siempre escribiendo: 1496, 7, 8. Isadora se resfrió esos días, fiebre leve, cansancio. Yo trabajo desde casa, así que llamé a la escuela y la mantuve conmigo. Dibujaba ya sin mucho entusiasmo. Cosas pequeñas, 3 ventanas, un rectángulo con humo, una figura con vestido azul sin manos. Le pregunté quién era. «La señora del ascensor», respondió. Tragué. «¿Qué señora, Isa?».
Ella señaló el pasillo, seria, como quien recita un dato cualquiera. La que sostiene la mochila que no es de ella. Al octavo día, 1498, tomé la segunda decisión que puedes juzgar como quieras. Fui por la muñeca al depósito y la bajé. El depósito es húmedo. El candado estaba tal como lo dejé. La muñeca en el mismo lugar, pero percibí el olor allí, antes de abrir la jaula. Talco y hierro planchado. La destrabé. Envolví la muñeca en una bolsa de basura negra. Até 3 nudos y bajé las escaleras hasta la planta baja para no enfrentar el ascensor. Salí por el garaje y dejé la bolsa en un contenedor de la calle, 2 cuadras más adelante. Volví tomando un atajo por la plaza. Sentí lo que siente quien tira una simbología, vergüenza y alivio. Llegué a casa sudando, con taquicardia, pero ligera. Me di una ducha. Me lavé el cabello como si quitar el olor sacara la cosa del aire. Ese mismo día, a las 19:10, sonó el portero eléctrico. Era la portería. Llegó una entrega. Yo no había comprado nada. El portero habló en ese tono protocolar. «Está en el hall, señora». Fui. Había un paquete rectangular, papel madera, cinta marrón. Lo llevé adentro y, cuando quité la cinta, había una caja de zapatos. Dentro, un plástico negro atado con 3 nudos. Lo abrí. La muñeca. La etiqueta ahora decía 1499. No había remitente. No sé cuántas veces tiene que repetirse un hecho para dejar de ser coincidencia. Para mí, 3 fueron suficientes. Lloré sobre el fregadero y sentí rabia de todo lo invisible. Alma estaba sobre la mesa, mirándome, y por primera vez sentí el impulso de destruir. Sentí esa bestia subir por la espalda. El deseo de romper aquello en lo más mínimo posible. Tomé unas tijeras de costura y con asco y cuidado empecé a descoser la ropa, en el pecho, en la etiqueta 14. La costura era de esos puntos pequeños, firmes. Llevó tiempo. Debajo había un forro simple y más tela. Corté la cabeza de vinilo. Perdón por la imagen, no hay otro verbo. La cabeza vacía, ligera. El cabello de lana pegado de fábrica. Eso me calmó por 5 segundos. Luego, en un punto cerca del hombro derecho, las tijeras chocaron con algo duro. Abrí más. Era un sujetador de cabello azul, de esos baratos, con un hilo de cabello negro enredado. Y en el fondo del cuerpo de tela, cosido a un calcetín viejo lleno de algodón, había una nota doblada en 4, papel común, pero engrasado. La pasé por alto sin leer. Corrí hasta la ventana y la metí en un vaso con agua por puro instinto, como quien intenta borrar tinta. La tinta no se disolvía. El papel se hinchó, pero aún podía abrirse. Las letras eran de una caligrafía fina, de niña aplicada, mezclada con una adulta. No puedo darte una foto, porque la quemé después, pero recuerdo cada palabra. Alma, no la dejes en el pasillo, no la dejes sola en el ascensor. Si llega al 10, vuelve. Lo juro, vuelvo. 14-9. Terminaba así, con un trazo. Miré la etiqueta de la muñeca. 1499. Temblé entera. No era solo una marca, era una cuenta. Recogí lo que quedaba de la muñeca, lo metí como pude en una bolsa y bajé. Era de noche. Desde el hall se podía ver a través del vidrio el ascensor subiendo vacío, ese punto luminoso que se mueve. No pensé en vecinos, ni en cámaras, ni en vergüenza. Apreté el botón con fuerza. El ascensor llegó. La puerta se abrió. Vacío, y con ese olor a aceite y polvo que apenas notamos. Entré, sola con la muñeca que ya no era muñeca, y miré los botones. Todos los pisos iluminados, los números desgastados. El 10 quemado, nadie lo usa. Es la azotea técnica. Miré mi reflejo en el acero y pensé en el papel. Si llega al 10, vuelve. No tenía sentido, pero nada lo había tenido hasta entonces. Apoyé la bolsa en la esquina del ascensor y presioné el 10. El botón no encendió. Lo presioné de nuevo. Nada. Apreté el 9. El ascensor subió lento, el cable cantando. Cuando la puerta se abrió en el 9, no salí. Apreté el 10 otra vez. Sé el sonido del golpe que da el ascensor cuando se traba. Este fue otro sonido. Fue como un suspiro, corto. Y entonces, sin encender nada en el panel, la cabina subió. Lo sentí. El estómago se me fue al suelo.
Se detuvo en seco. La puerta no se abrió. Me quedé allí dentro escuchando el ventilador débil y un toc suave, distinto al de antes, ahora del otro lado, en el piso donde no debía estar. El panel apagado. El botón de alarma no hizo ningún ruido. Toqué la puerta. El acero estaba tan frío como si fuera madrugada. La bolsa en el suelo movió un dedo de tela. Lo vi, aunque quizá fue mi pie. Solo quería abrir la puerta. Metí los dedos en la rendija y empujé. Se dio un palmo, lo suficiente para que entrara un olor a lluvia estancada. Del otro lado, en el hall sin luz, alguien respiró como quien acaba de correr. Algo pequeño, a la altura de un niño, y dos trenzas de lana rozaron el suelo. Lo oí, juro que lo oí. Cerré la puerta con fuerza. Presioné T de térreo con la mano temblando y la cabina bajó. Cuando se abrió no lo pensé. Salí, corrí hasta la puerta de servicio abierta. Fui hasta el contenedor grande y, sin mirar dentro, metí la bolsa. Volví a casa sin notar si alguien me vio. Sé que parece cobarde. Tal vez debía haber subido al 10 y resuelto. Pero ¿qué tipo de resolución existe cuando entiendes que el problema no es solo tuyo? Esa noche no hubo pasos. A la mañana siguiente, en el suelo del pasillo de mi casa, estaba escrito con el mismo temblor de marcador, 14-9, y un trazo largo, como alguien que no terminó. Desde entonces, las cosas disminuyeron. A veces siento olor a talco en el ascensor cuando nadie sale de él. A veces escucho un paso leve de media en el pasillo de madrugada, pero se detiene antes de la puerta. Isa volvió a dormir sin fiebre. El otro día me preguntó si podía llevarle la mochila a la niña del ascensor, un tramo del camino, porque si no, la olvida allá. Le dije que no. Le dije que las mochilas tienen dueño. Isa aceptó. Los niños aceptan más fácil que los adultos. Me quedo con el mensaje reescrito en la cabeza. Si llega al 10, vuelve. ¿Es una orden o una advertencia? ¿Alguien prometiendo que vuelve o alguien pidiendo que la devuelvan? Pensé en buscar a Mara plus nieta en grupos de vecinos. No lo hice. No me da miedo una historia triste. Me da miedo una historia interrumpida. Tal vez leas esto y digas, es una leyenda urbana. Está bien. Crecí en un lugar donde las historias eran la única forma de entregarle un dolor a la lengua y seguir caminando. Solo necesitaba sacar esto de mí, como la muñeca en la basura. Si vives en un edificio, y especialmente si vives en un piso alto, y escuchas pasos suaves de noche, no necesitas levantarte. No necesitas probar nada a nadie. Solo no dejes nada en el pasillo que no tenga piernas. Y si por alguna razón un número empieza a escribirse solo cerca de tu puerta, bórralo como quien da un baño a una persona. No discutas. No pelees con el aire. Y, por el amor que tienes por los tuyos, no presiones el 10. Quisiera poder decir que después de aquel último suceso, cuando vi el número inacabado escrito en el suelo del pasillo, todo se detuvo. Sería reconfortante, ¿no? Contar que el miedo se disuelve, que el cuerpo se acostumbra y que las cosas vuelven a tener peso y lógica. Solo que lo que pasó fue lo contrario. Fue como si ese trazo hubiera quedado suspendido, esperando que el resto de la historia sucediera. Fingía no verlo. Limpiaba, encendía velas, lavaba el piso con desinfectante de pino y ponía incienso en la ventana, como si los olores y el humo pudieran bloquear lo que fuera que se había infiltrado en el departamento. Miguel decía que me estaba volviendo obsesiva, y tal vez era cierto, pero ¿quién duerme bien con pasos corriendo sobre el techo a las 3 de la mañana, cuando no existe un piso sobre el tuyo? Los primeros días, todo parecía demasiado tranquilo. Isa dormía mejor. Ya no hablaba de la niña del ascensor y la muñeca. Si aún existía en algún lugar, parecía finalmente olvidada. El tiempo es bueno en eso. Nos hace creer que el silencio es cura. Volví a trabajar, respondía correos, preparaba café, veía gente por la ventana y fingía que todo era como antes. Pero poco a poco, pequeñas cosas empezaron a moverse, y no como antes. No era una silla corrida, un ruido o una sombra. Eran cambios sutiles, calculados, que solo quien vive en ese espacio todos los días nota. Lo primero fue el olor. Siempre que llegaba del trabajo, incluso con las ventanas cerradas,
El departamento tenía el mismo olor que sentía antes de las apariciones, talco antiguo y tela húmeda, pero ahora había algo distinto, algo metálico mezclado, como si alguien hubiera planchado ropa que nunca existió. El olor venía del pasillo, sobre todo de la puerta del ascensor, y lo peor era que el hall del 9º piso estaba cerrado, sin ventanas, y ninguna vecina usaba ese tipo de perfume antiguo. Intentaba racionalizar las tuberías, el material del edificio, el moho. Cualquier explicación servía mientras fuera física, tangible, humana. Isa empezó a dibujar de nuevo, y fue así como me di cuenta de que el silencio estaba mintiendo. Dibujaba siempre lo mismo, un rectángulo alto, con una puerta y una fila de cuadrados que representaban botones. Al lado, una figura pequeña con vestido azul. Le pregunté quién era. «Es la señora del ascensor», respondió con la naturalidad de quien habla del clima. Ella me pidió que le enseñara el número. La forma en que dijo «el número» me heló la piel. No un número, el número. «¿Qué número, hija?», pregunté intentando mantener la voz firme. «El que necesita para subir», respondió, todavía dibujando, sin mirarme. Isa tenía 5 años, y yo conocía su forma de hablar cuando inventaba algo. Siempre se reía, miraba de reojo, esperaba mi reacción, pero esta vez no. Hablaba como quien repite algo que oyó y cree. Insistí, pero solo se encogió de hombros. Garabateó encima del dibujo y cambió de tema, como si hubiera dicho demasiado. Recogí el papel más tarde, cuando ya dormía, y vi que en la parte de abajo de la hoja había escrito, con letra temblorosa, 14, 9, 10. Hasta hoy, cuando recuerdo eso, siento el estómago caer. El 10. Ese maldito número que había prometido no volver a decir en voz alta. ¿Qué tipo de coincidencia absurda haría que una niña de 5 años escribiera eso? La respuesta lógica, si es que existía una, sería que lo vio en algún papel, escuchó a alguien comentarlo, o lo memorizó del panel del ascensor. Pero Isa aún confundía el 6 con el 9. No podía haber inventado eso sola. Fue ese día cuando entendí que el silencio del departamento no era calma, era espera. Las noches volvieron a ser el infierno que pensé haber dejado atrás, pero cambiaron de forma. Ya no eran pasos ni olores, eran voces. Al principio, solo un murmullo lejano, como si viniera de las tuberías. Un sonido que parecía de radio mal sintonizada, con palabras que se formaban y se deshacían. A veces era una voz de mujer, baja, arrastrada, pidiendo algo que no alcanzaba a entender. Otras veces era el sonido de una risa infantil, corta, nerviosa, como si alguien hubiera dejado el eco de una risa cortada a la mitad. Me despertaba y quedaba inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Miguel, claro, nunca oía nada. Dormía profundo, de lado, respirando hondo. Hubo una noche en que llegué a sacudirlo. «¿No lo oíste?», pregunté, desesperada. Abrió los ojos medio dormido y respondió. «¿Oír qué? El edificio es ruidoso, amor. Vuelve a dormir». Quise odiarlo por eso, pero en el fondo lo entendía. Es más fácil dudar de quien ve lo que tú no ves que aceptar que lo imposible está dentro de tu casa. La semana siguiente, Isa empezó a despertarse en medio de la noche, parada en el pasillo, frente a la puerta del ascensor. Me levantaba con el ruido de sus pasos pequeños y la encontraba ahí, inmóvil, en camisón, con el cabello pegado a la frente, los ojos abiertos pero sin foco. Se quedaba quieta, como esperando que alguien saliera. Cuando la llamaba, giraba despacio y solo decía, «Ella está adentro, mamá, pero hoy no va a subir». La primera vez que escuché eso, no pude responder. Solo la abracé y la llevé de vuelta a la cama. Por la mañana no recordaba nada. Decía que había soñado con la escuela, con la maestra, cosas normales. Pero en su sábana siempre quedaban restos de un polvo blanco, como talco. El portero, Toniño, notó mi estado. Era de esos hombres prácticos, de pocas palabras, pero de buen corazón. Un día me vio en el ascensor, despeinada, y me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí, pero insistió. «La señora está pálida, ¿está durmiendo bien?». Casi me derrumbé allí mismo, pero logré contenerme. Miró el panel del ascensor y sin mirarme directamente dijo,
El 10 no funciona, ¿sabe? Cortamos la conexión eléctrica hace años. Mejor no presionarlo. El motor de arriba interfiere con el circuito. Quise preguntar más, pero se apresuró a salir en la planta baja. Esa noche soñé con Isa dentro del ascensor, el panel parpadeando y el botón del 10 brillando con una luz roja viva, como si alguien acabara de tocarlo. Las cosas empeoraron de forma lenta, casi cruel. Un día sonó el interfono y la voz del portero dijo: «¿La señora puede bajar a firmar la entrega del juguete de la niña?». Respondí que no había pedido nada. Insistió: «Hay un paquete a nombre de Isadora, sin remitente». Cuando llegué a la portería, había una caja pequeña, envuelta en papel marrón y atada con cordel. Mi nombre completo escrito a mano. Sentí que el suelo se movía. No la abrí allí. La llevé al departamento, la dejé sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándola un rato, tratando de decidir qué hacer. Pesaba poco, pero dentro algo se movía. Un ruido seco, como de tela con partes duras. Sabía lo que era antes de abrir. Aún así, la abrí. La muñeca estaba allí. Alma. El mismo vestido azul, el mismo cabello de lana. Pero ahora, en lugar de la etiqueta 1499, solo había un trazo grueso de marcador, como si alguien hubiera intentado borrarlo. La tela del cuerpo estaba más oscura, manchada, y tenía un leve olor a moho y talco. La dejé caer al suelo. Lloré de rabia, de miedo, de impotencia. Llamé a Miguel y le pedí que volviera a casa, pero dijo que estaba en una reunión, que hablaríamos después. Fue en ese momento que entendí que estaba sola, completamente sola con eso. Tomé la muñeca, la metí en una bolsa de basura negra y la llevé directo al incinerador del edificio. La arrojé y escuché el golpe hueco del saco al fondo del tubo. Volví temblando. Cerré la puerta y me senté en el suelo de la cocina, intentando convencerme de que había terminado. Pero no. A la mañana siguiente, al abrir la puerta para salir, había un resto de hollín negro en el umbral y una marca ovalada, pequeña, como si alguien hubiera dejado allí la palma de una mano sucia de ceniza. Desde ese día empecé a sentir la presencia. No sé explicarlo de otro modo. Ya no eran ruidos, ni olores, ni movimientos. Era la certeza física de que alguien me observaba, incluso cuando estaba sola. El aire de la casa se volvió más denso, más pesado. El reflejo de las ventanas mostraba, a veces, una sombra que no estaba allí. Evitaba el espejo del pasillo. Empecé a cerrar las puertas por dentro, a dejar las luces encendidas. Dormir se volvió una negociación con el miedo. Solo cerraba los ojos cuando el cuerpo ya no aguantaba más. Una madrugada, desperté con el sonido del ascensor deteniéndose en nuestro piso. El visor digital estaba apagado, pero la luz del pasillo parpadeaba. Me senté en la cama y esperé oír el sonido de la puerta abriéndose, pero lo que vino fue peor. El ruido de algo arrastrándose por el suelo, muy despacio, como tela siendo jalada. Me levanté, fui hacia la sala y me detuve a medio camino. Isa estaba de pie frente a la puerta de entrada sosteniendo algo en la mano. «¿Qué haces aquí, hija?», pregunté, sin atreverme a acercarme. Giró despacio y me mostró lo que tenía en la mano. Una trencita de lana azul, idéntica a la de la muñeca. «Ella se olvidó esto en el ascensor», dijo con un tono calmo, casi ausente. «¿Quién, Isa?». «La niña». Su voz era extrañamente adulta, firme, sin emoción. Tomé la trencita y la arrojé al fregadero. Abrí la llave y dejé correr el agua hasta que el azul se desvaneció. Isa observó en silencio, y luego volvió a su habitación sin que yo dijera nada. A partir de esa noche, empezó a hablar dormida. Las frases eran inconexas, pero reconocía las palabras: «No aprietes», «Espérala volver», «Es solo un piso más». Las grababa en el celular, escuchándolas después, tratando de encontrar sentido. En uno de los audios, al final, se oía una segunda voz, susurrada, casi imperceptible, repitiendo junto con ella: «Era mi hija», pero no era solo ella. Con el tiempo, empecé a entender que lo que fuera aquella cosa, la muñeca, la niña, el eco, no solo quería aparecer, quería quedarse. Comenzó a infiltrarse en las pequeñas rutinas. El juguete de Isa cambiaba de lugar. El ascensor se detenía en el 9º aunque nadie lo llamara, y el timbre sonaba siempre a las 2:12.
la misma hora de la última noche en que vi a Alma. Una vez, decidí abrir. Del otro lado no había nadie. Solo el pasillo vacío, el sonido del ascensor bajando solo y, en el suelo, un trozo de papel amarillento con una única frase escrita a lápiz. Si llega al 10, vuelve. Empecé a soñar con el número 10. Soñaba que el edificio no terminaba, que el ascensor subía sin parar, y cada piso era igual al anterior, un espejo perfecto, pero vacío. En el sueño, veía a Isa parada dentro de la cabina, sosteniendo la muñeca, y ambas miraban hacia arriba, esperando el 10. Cuando despertaba, el corazón me latía como si hubiera corrido. La sensación de estar subiendo permanecía en el cuerpo por minutos. Miguel, cada vez más distante, dijo que necesitaba ayuda profesional. Concertó una cita con una psiquiatra y me acompañó a la primera sesión. Le conté parte de la historia. Quité lo sobrenatural. Dejé solo el miedo, el ruido, el insomnio. Ella me recetó medicación para la ansiedad y dijo que debía retomar mi rutina. Acepté. Tomar medicinas es una forma de intentar callar lo que no se entiende. Pero incluso las pastillas empezaron a desaparecer del blister, una a una, como si alguien las quitara a propósito. Un día, al volver a casa, el portero me llamó. Señora, olvidó el juguete de la niña en el hall. Le dije que no, pero insistió. Está en el banco, cerca del ascensor. Cuando fui a ver, era un zapato de muñeca, pequeño, azul. El cuero estaba descascarado, y en la suela alguien había escrito con marcador 14, 9, 10. Esa noche ya no pude fingir. Dejé todas las luces encendidas, me senté en la sala y esperé a que apareciera lo que fuera. Cerca de las 3, el ascensor se detuvo en nuestro piso. La luz del pasillo parpadeó 3 veces y se apagó. Oí la puerta deslizarse, lentamente. El sonido de pasos pequeños se acercó al apartamento. El picaporte vibró levemente, como si alguien del otro lado lo tocara con la punta de los dedos. Luego, silencio. Esperé el amanecer sentada, sin mover un músculo. A la mañana siguiente, encontré en la pared del pasillo, escrita con algo que parecía hollín, la misma secuencia que Isa había dibujado. 14, 9, 10. Solo que ahora el 0 era un círculo abierto, incompleto, como si aún faltara cerrarse. Lo lavé, pero el trazo no desapareció. Quedó allí, como una sombra disimulada. En los días siguientes, noté que Isa empezó a cambiar. Estaba más callada, más seria. A veces me miraba por largos minutos sin decir nada. Una vez me preguntó si podía mostrarle el ascensor a la señora. Le pregunté de quién hablaba, pero solo sonrió y dijo, «La señora me ayuda a no tener miedo. Dijo que tú deberías dejar de borrar el número». Ese mismo día, al volver del mercado, encontré el panel del ascensor rayado con algo punzante. El botón del 10º piso, antes quemado, ahora brillaba con una luz débil. Sentí un pánico tan puro que las piernas me flaquearon. Toqué el botón. Estaba caliente, como si alguien lo hubiera usado hace poco. Desde entonces, ya no puedo distinguir qué es sueño y qué es vigilia. A veces despierto con la sensación de estar dentro de la cabina, el sonido de los cables tensándose y la luz titilando. Otras, juro oír a Isa conversando con alguien en el pasillo, susurrando sobre pisos y números. El olor a talco nunca volvió a irse, y de vez en cuando el ascensor se detiene en el 9, aunque nadie lo haya llamado, siento un frío súbito, como si una puerta invisible se abriera en algún lugar que ya no es mi departamento. Aún no he visto el 10º piso, pero estoy segura de que está ahí, y lo que sea que esté subiendo viene despacio, un piso a la vez. Han pasado casi 2 meses desde que el 10º piso volvió a existir. Y sí, uso esa palabra, volvió, porque no fue construido ni renovado. Simplemente empezó a estar allí, como un recuerdo colectivo que decide reaparecer. Ningún vecino habla de eso, pero todos lo han notado. A veces el ascensor tarda demasiado en bajar. A veces las luces parpadean cuando alguien presiona el 9. El panel, que antes saltaba directamente del 9 al 11, ahora marca el 10, un número que debería ser solo una secuencia, pero que pesa como una amenaza. Después de lo que pasó con Isa aquella noche, la del zapato azul, dejé de dormir.
Me despertaba a media madrugada con el sonido de su respiración mezclada con otra, más grave, que parecía venir de dentro de las paredes. El aire de la casa se volvía tan frío que los vidrios de las ventanas se empañaban por dentro. Me despertaba y la veía sentada al borde de la cama, la mirada fija en la puerta. Decía que la niña estaba esperando, que había prometido mostrarle el piso nuevo. Miguel, como siempre, se negaba a oír. No podía más. Empezó a dormir en el despacho, diciendo que necesitaba descansar, que yo estaba contaminando a Isa con mis paranoias. Y tal vez, en el fondo, tuviera razón, pero ya era demasiado tarde para el tipo de verdad en la que él creía. La primera vez que el panel encendió el número 10, yo estaba sola en el ascensor, regresando desde la planta baja. El botón ya no estaba apagado. Lo miré rápido, sin atreverme a sostener la mirada, y la luz era roja, pulsante, como si el metal respirara. Ningún vecino había presionado ese piso. La cabina subió un nivel más y se detuvo. Sentí el golpe, ese impacto seco del final del recorrido, y el sonido del freno soltándose. La puerta se abrió, y lo que vi no era la azotea técnica ni el techo del edificio. Era un pasillo idéntico al de mi piso, solo que más largo, con una luz amarillenta que parecía provenir de velas en lugar de lámparas. No había cuadros, no había puertas de apartamentos, solo ese corredor angosto, extenso, con el suelo cubierto de polvo y huellas pequeñas, como pisadas infantiles, y al final, una puerta blanca entreabierta. Me quedé allí parada, el cuerpo entero inmóvil. La cabina esperó unos segundos y luego se cerró sola, como si el edificio hubiera entendido que aún no estaba lista para ver lo que había dentro. Cuando la puerta se cerró, el panel parpadeó, y el ascensor bajó solo hasta la planta baja. Salí tambaleando, con las manos temblorosas, y el guardia de la portería me preguntó si me sentía mal. Solo respondí, el ascensor subió demasiado. Él rió, pensando que era una broma. Yo también reí, porque era eso o empezar a gritar. Esa noche, el silencio del apartamento era tan pesado que el sonido del reloj parecía una amenaza. Isa se durmió temprano, y yo me quedé en la sala, observando el pasillo oscuro. A las 2:12, la misma hora de siempre, sonó el timbre. Fui hasta la puerta. Ningún sonido del otro lado, ninguna sombra bajo la rendija. La luz del pasillo del 9º parpadeaba. Cuando miré por la mirilla, vi el ascensor abierto, detenido, vacío. Dentro, el panel encendido marcaba 10. Lo más extraño es que el ascensor no estaba alineado con el piso. La base de la cabina quedaba un palmo por encima del suelo, como si hubiera algo mal en los cables. Yo debía haber llamado al portero, o a la policía, o a cualquier persona viva. Pero en lugar de eso, hice lo que no debía. Abrí la puerta. El aire que salió de la cabina era frío, con olor a hierro y polvo. Y había un sonido, casi imperceptible, de alguien respirando hondo, como si el ascensor tuviera pulmones. Di un paso atrás y cerré la puerta despacio, apoyando el pestillo. Me quedé allí, pegada a la madera, tratando de escuchar. El sonido continuó por algunos segundos y luego cesó. Cuando abrí nuevamente la mirilla, el ascensor ya había bajado. El panel del piso estaba apagado. A la mañana siguiente, llevé a Isa a casa de mi cuñada. Necesitaba un día sin mirar ese edificio. Cuando volví, el portero me esperaba en la portería. Estaba nervioso, hablaba en voz baja. Señora, disculpe, pero anoche el ascensor se quedó atascado allá arriba, en el 10. Nadie lo llamó. Tuve que subir para revisar el panel de control. Le pregunté qué había visto. Dudó. Miró a todos lados antes de responder. El piso está cerrado. No tiene acceso. Pero cuando abrí la puerta de la cabina, oí ruido adentro. Parecía un niño riendo. En ese momento, todo dentro de mí gritó para salir de allí, para tomar a Isa y desaparecer. Pero, ¿salir a dónde? El miedo no se queda encerrado en una dirección. Aprende el camino de regreso. Los días siguientes fueron un borrón de paranoia. Dormía con todas las luces encendidas. El olor a talco volvió más fuerte, como si alguien hubiera vaciado un frasco entero dentro de los desagües. A veces despertaba con el sonido del ascensor subiendo, deteniéndose, subiendo de nuevo, repitiendo el mismo ciclo por minutos.
El número 10 parpadeaba en el panel del pasillo, incluso cuando nadie lo llamaba. Fue un jueves cuando comprendí lo que el número realmente significaba. Estaba intentando limpiar la pared del corredor, esa donde las inscripciones antiguas habían aparecido, y noté que las marcas habían vuelto, pero ahora eran diferentes. Había algo escrito debajo del 14910, letras pequeñas, temblorosas, casi borradas. Ya llegué, vuelve. No sé explicar con precisión lo que pasó después. Parece que dejé de ser una persona que actúa y me convertí en alguien arrastrada por sus propios impulsos. Dejé la puerta abierta, tomé el celular y fui hasta el pasillo. El ascensor estaba allí, con las puertas abiertas, vacío, el panel encendido. 10. Entré. El botón ya estaba presionado. La cabina comenzó a subir sola. Ningún ruido de motor, ningún sonido de cables, solo ese silencio denso, casi líquido. El panel parpadeaba en rojo, y yo sentía el corazón siguiendo el ritmo de la luz. Cuando se detuvo, la puerta se abrió. El piso era el mismo que había visto antes, pero esta vez las luces estaban más débiles. El pasillo parecía extenderse hacia lo lejos, torcido, como si las paredes estuvieran levemente inclinadas. Había tanto polvo que cada paso levantaba una niebla fina. Caminé despacio, sintiendo el suelo ceder bajo mis pies. En medio del pasillo, vi un objeto caído. Era el zapato azul de la muñeca. Uno solo. Lo tomé y noté que el cuero estaba frío, húmedo, y que dentro había algo que parecía arena. Pero cuando lo puse en la palma de la mano, vi que eran dientes pequeños, de leche, amarillentos. Lo solté y eché a correr, el sonido de mis pasos mezclado con otro, más ligero, justo detrás. No miré hacia atrás, no tuve valor. Cuando llegué cerca de la puerta blanca al final del pasillo, se abrió sola. Del otro lado, un cuarto pequeño, mal iluminado, paredes descascaradas, un colchón apoyado en la pared y en el suelo, decenas de juguetes viejos amontonados, muñecas sin cabeza, osos rasgados, bloques sucios, y en medio, sentada, estaba Alma, o lo que quedaba de ella. El cuerpo de tela estaba rasgado, pero ahora había algo dentro, una forma rígida, pesada, como si hubiera sido rellenada. Las trencitas estaban intactas, y frente a ella, de espaldas a mí, una niña, parada, inmóvil, cabello negro, liso, un vestido azul, la piel tan pálida que parecía papel. Supe antes de ver el rostro que no era Isa, era la otra, la niña del ascensor. Giró despacio. El rostro era el de mi hija, pero con algo mal. Los ojos estaban completamente negros, como si el blanco hubiera sido devorado. Me miró y sonrió, pero la sonrisa era vacía, mecánica, como la de una muñeca. «Tardaste», dijo con la voz de Isa, pero distorsionada, como si dos voces hablaran al mismo tiempo. «Ella no puede subir sola». Di un paso atrás. «¿Quién no puede?», pregunté y la voz salió ronca, casi sin sonido. La niña señaló a la muñeca. «Ella, Alma, prometiste llevarla de vuelta». No sabía qué hacer. Todo en mí decía que corriera, pero mis pies no respondían. La niña se levantó, dio 2 pasos y se detuvo frente a mí. «Si llega al 10, vuelve», susurró, y apoyó su mano helada sobre la mía. En ese instante, todo a mi alrededor comenzó a oscurecerse. El pasillo, la puerta, las paredes, todo desaparecía, como si estuviera siendo borrado. Lo único que quedó fue el sonido del ascensor bajando, 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 sin parar. Cuando abrí los ojos, estaba tendida en el suelo de la sala de mi apartamento. La luz del día entraba por las ventanas. Isa dormía en el sofá, tranquila, el rostro sereno, como si nada hubiera ocurrido. Por un segundo pensé que había soñado, pero en el suelo, al lado de mi cabeza, estaba el zapato azul. Y en la suela, escrito con bolígrafo negro, 14-9-10. Miguel volvió esa noche. No le conté lo que había pasado. Solo dije que estaba cansada y necesitaba dormir. Intentó abrazarme, pero su cuerpo se sentía distante, frío. Me quedé despierta hasta tarde, observando el pasillo. A las 3 de la mañana, escuché el ascensor detenerse en nuestro piso, el sonido del motor, el golpe de las puertas.
El panel del pasillo parpadeaba con el número 10. Me quedé parada frente a la puerta, sin valor para mirar. Del otro lado, pasos pequeños se acercaban. Isa apareció al final del pasillo, somnolienta, sosteniendo algo en las manos. Era la muñeca. «Hijita, ¿dónde encontraste eso?» Ella volvió, respondió sonriendo. «Quiere mostrar su cuarto nuevo». Antes de que pudiera detenerla, Isa salió corriendo hacia el pasillo. La puerta del ascensor se abrió sola, la luz interna roja iluminando el corredor. Entró. Grité, pero el sonido murió en mi garganta. Alcancé la puerta justo en el momento en que empezaba a cerrarse. Entré con ella, abrazando a mi hija. El botón 10 ya estaba encendido. La cabina subió. El ruido del cable parecía un grito contenido. Cuando se detuvo, Isa me miró y dijo, con una sonrisa tranquila, «Ahora ella puede volver». La puerta se abrió. El mismo pasillo. La misma luz amarillenta. Pero ahora había dos muñecas en el suelo. Una con el vestido azul. Otra idéntica, pero con un vestido blanco manchado de óxido. Isa me miró y por un instante vi a las dos, mi hija y la niña, fundir sus rostros en un reflejo imposible. El aire se volvió espeso, el sonido de la respiración llenándolo todo. Tomé a Isa en brazos y regresé a la cabina. La puerta se cerró con fuerza, el ascensor descendió y el panel se apagó. Desde aquella noche, el botón 10 ya no enciende. El portero dice que el circuito se quemó por completo, pero yo sé que no se quemó. Sé que alguien lo apagó. Hoy escribo esto con Isa durmiendo a mi lado. Parece bien, ríe, juega, come, pero a veces, cuando pasa frente al espejo del pasillo, su reflejo no acompaña el movimiento. Se queda un poco retrasado, como si algo dentro de ella siguiera mirando hacia otro lugar. El olor a talco continúa, débil, pero constante. Y cada madrugada, a las 2:12, el ascensor hace el mismo recorrido. Sube hasta el 9º, se detiene y luego intenta subir un piso más, aunque nadie presione el botón. Aprendí a no abrir la puerta. Aprendí a no mirar, pero el sonido sigue. Y de vez en cuando Isa duerme de cara al pasillo, la escucho murmurar en sueños, con un tono dulce, casi cantado. Si llega al 10, vuelve. Y entonces el ascensor se detiene. Y siento que el aire cambia, como si algo respirara del otro lado de la pared. Tal vez nunca sepa quién fue la primera niña. Tal vez nunca salió de allí. Pero a veces, cuando el sol entra por las rendijas del apartamento e ilumina las partículas de polvo, juro ver una sombra pequeña cruzando el pasillo, cargando una muñeca de vestido azul. Se detiene frente al espejo, me mira por un segundo y sonríe. Y cada vez que eso sucede, el panel del ascensor se enciende solo, allá en el pasillo. 10. Han pasado 3 meses desde la última vez que escuché el ascensor detenerse en el 10º piso. 3 meses de un silencio que no es exactamente paz, sino el intervalo entre dos desastres. El edificio parece diferente ahora. Las paredes fueron pintadas. El nuevo portero es un joven hablador que no entiende por qué algunos vecinos aún evitan el último botón del panel. Toniño se jubiló de repente, y nadie comenta el motivo. Dicen que se mudó al interior. No lo creí. La gente que convive con ciertas cosas no simplemente se va, se las lleva consigo, arrastra lo que vio. Isa volvió a la escuela. Parece bien, come, duerme, juega, pero hay un ritmo distinto en ella, un retraso sutil entre lo que digo y lo que entiende, como si el sonido tuviera que atravesar otro espacio antes de llegarle. A veces, en medio de una conversación, se detiene y mira hacia una esquina de la sala, como si hubiera oído su nombre venir de lejos, y entonces sonríe. Es una sonrisa pequeña, tranquila, que no corresponde a una niña. Trato de no mostrar miedo, pero cada vez que veo esa sonrisa, recuerdo a la niña del ascensor. Miguel empezó a dormir en casa de su hermano, oficialmente, hasta que yo mejore. Dice que necesita cuidar de Isa de forma equilibrada, que mi obsesión con lo que pasó me está enfermando. Quise discutir, pero no tengo energía. El cuerpo se siente exhausto todo el tiempo, como si cada noche, mal dormida, se hubiera acumulado en capas dentro de mí. Y el apartamento
Ese lugar que alguna vez fue hogar, ahora parece respirar por sí solo. A veces el aire cambia, como si alguien acabara de pasar por allí. A veces el olor a talco vuelve débil viniendo del pasillo. Finjo no notarlo. Fingir es lo que me mantiene viva. Isa ya no toca muñecas, ni siquiera las nuevas. Le regalaron una por su cumpleaños, de su abuela, y la dejó en el armario aún en la caja. Cuando le pregunté por qué, solo dijo, no les gusta estar encerradas. Después de eso, empecé a encontrar la caja abierta, no rota ni forzada, solo abierta. La muñeca mirando hacia la puerta como si esperara salir. La trancaba, escondía la llave, pero cada mañana la encontraba fuera del armario, a veces sentada en la silla de la cocina, a veces caída en el pasillo. Isa juraba no saber nada, y yo le creía, porque ya había visto ese tipo de cosas antes. La primera vez que noté que algo aún estaba allí fue un domingo de madrugada. El edificio estaba en silencio, y bajé a buscar una correspondencia que el portero había dejado en el vestíbulo. Cuando la puerta del ascensor se abrió, el panel mostraba el 9. Entré. No toqué nada. La cabina comenzó a subir sola. Sentí el estómago helarse. El panel parpadeó. 10. Cerré los ojos. Cuando volvió a abrirse, la luz roja del piso estaba encendida, y oí un sonido. Ese ruido bajo de tela arrastrándose por el suelo. Pero esta vez no había ningún pasillo. La puerta se abrió directamente hacia un espejo enorme, que reflejaba el interior del ascensor, pero con un detalle. Yo estaba sola allí dentro, y en el reflejo, alguien sostenía mi mano. No sé cuánto tiempo me quedé quieta. El ascensor bajó solo, y cuando llegó a la planta baja, el reflejo ya había desaparecido. Corrí hacia el apartamento, e Isa estaba despierta, de pie en la sala, mirando hacia la puerta. «¿Fuiste a verla, verdad?», preguntó, como si supiera exactamente lo que había pasado. Ella solo quería que la miraras. Desde entonces, empecé a notar pequeños cambios en el cuerpo de mi hija. Nada evidente, cosas que solo una madre percibe. Su piel se volvió más fría, su mirada más fija. A veces, cuando la llamo, tarda un segundo más en responder, y la voz sale ligeramente diferente, como si una segunda voz resonara al mismo tiempo. La llevé al médico, hice exámenes. Todo normal. La pediatra sugirió un psicólogo, tal vez reflejo de un trauma. Y en cierto modo tiene razón, solo que el trauma no es el que la medicina cree que es. Intenté salir del edificio, juro que lo intenté. Busqué apartamentos nuevos, visité 2. Pero cada vez que estaba a punto de cerrar trato, algo pasaba. En la primera visita, el corredor llamó para confirmar y dijo que el sistema se había trabado, que mi número de identificación estaba bloqueado por duplicidad de registro. En la segunda, el contrato impreso venía con la dirección equivocada, la de mi edificio actual, el mismo número, el mismo piso. Le pregunté a la empleada de la inmobiliaria si lo había escrito bien. Revisó, pálida como un papel, y dijo que sí. Después de eso, no pude seguir buscando otro lugar. Es como si el edificio no me dejara, como si cada documento mío estuviera atado a estas paredes. Las vecinas empezaron a evitarme. Las pocas veces que me cruzo con alguien en el ascensor, siento esa incomodidad que se tiene con la gente que carga demasiadas historias. Una de ellas, del 8º piso, comentó casualmente, «Su hija es un encanto, siempre jugando en el pasillo». Me quedé helada. Isa no había vuelto a salir sola de casa. Le pregunté a qué hora la había visto. «Anoche, como a las 10:30», respondió. «Estaba ahí con una muñequita, creo que azul. Incluso le dije buenas noches, pero no contestó. No sé si lo que vio era mi hija o algo más. Pero desde entonces, empecé a trancar la puerta con el sofá empujado contra ella, aun sabiendo que las cerraduras no sirven para impedir lo que ya vive aquí». Miguel intentó volver, pero solo se quedó una noche. Dijo que la energía del apartamento era pesada, que Isa lo hacía sentir incómodo. Ella, que siempre lo había adorado, no le habló. Se quedó todo el tiempo sentada en el sofá, mirando la pantalla del televisor apagado, como si viera algo allí. De madrugada se levantó para ir al baño y la vio parada en el pasillo. Sostenía la muñeca nueva.
la de la caja, la que debía estar guardada, y miraba hacia la puerta. «Ella está llamando», dijo Isa. Miguel volvió al cuarto y preparó sus maletas antes de que amaneciera. Nunca más durmió aquí. En los días siguientes, las bombillas empezaron a quemarse una por una. Primero la lámpara del dormitorio, luego las de la cocina. Solo la luz del pasillo seguía encendida, constante, amarillenta. Era por ella que el apartamento parecía respirar. A veces, cuando pasaba, veía sombras moviéndose en el reflejo del suelo. Sombras pequeñas, ligeras, como si alguien caminara en calcetines. Cierta noche, me desperté con el sonido del ascensor subiendo. El panel hacía un ruido que atravesaba el concreto, un eco mecánico imposible de ignorar. Fui hasta la puerta. El número 10 parpadeaba, rápido, como si el sistema estuviera fallando. Isa apareció detrás de mí, somnolienta. «Mamá, ella quiere mostrarte dónde dormí», dijo con una calma que me revolvió el estómago. Dijo que allá no hay ruido. Le tomé la mano y le dije que nadie iba a subir, pero ella solo sonrió. «Ella ya está aquí». Antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó. Todo quedó oscuro por 3 segundos. Cuando volvió, Isa ya no estaba a mi lado. Corrí hasta el pasillo. El ascensor estaba abierto, el panel apagado. Dentro, en el suelo, la muñeca. No la nueva. Alma, la del vestido azul, las trenzas sucias, la etiqueta manchada. La tomé sin pensar. Estaba caliente, como si alguien la hubiera sostenido hacía poco. La puerta empezó a cerrarse, y el panel, aunque apagado, encendió el número 10. Solté la muñeca y golpeé el botón de emergencia hasta que los dedos me dolieron. El ascensor subió de todos modos. Solo. Escuché el sonido de los cables, la vibración del concreto, el ruido apagado del motor, y luego, silencio. 1 minuto, 2, 10. El tiempo se disolvió. Cuando finalmente bajó, la cabina estaba vacía. En una esquina, una pequeña huella hecha de polvo blanco, tamaño infantil. Después de esa noche, Isa empezó a olvidar cosas. Olvidó el nombre de la maestra, el de su amiga del colegio, el de la abuela. Un día me miró y preguntó: «Mamá, ¿cómo me llamo?». La abracé y lloré. Ella rió, como si fuera un juego, y dijo: «Solo estoy probando para ver si te acuerdas». Las cosas siguieron desapareciendo. Llaves, fotos, utensilios de cocina. La pared del pasillo, que ya había pintado 2 veces, amaneció con nuevas inscripciones. Solo números, en secuencia creciente. 14, 9, 10. Luego 14, 9, 11. Después 12, 13. Dejé de limpiar. La pintura cubría, pero el relieve quedaba. Una noche, apoyé la mano y sentí un calor que venía desde dentro de la pared, como si alguien respirara del otro lado. Fue entonces cuando decidí buscar a Toniño. Fui hasta su antigua dirección, en un barrio alejado. Su esposa me abrió la puerta, una mujer menuda, cansada. Cuando dije mi nombre, se puso pálida. Dijo que su marido estaba en reposo, pero me dejó pasar. En el cuarto, Toniño estaba acostado, con los ojos hundidos, el rostro de alguien que no duerme desde hace siglos. Cuando me vio, intentó incorporarse, pero no pudo. «No debiste haber presionado el 10», fue lo primero que dijo. «Bloqueamos eso por una razón. La niña no se fue, solo encontró a alguien para cambiar de lugar». Le pregunté qué quería decir. Desvió la mirada. «Cuando el piso aparece es porque alguien se quedó en el lugar de quien salió. Y quien sube no vuelve igual». Empezó a temblar. «La llevaste allá, ¿verdad? ¿A tu niña? Entonces ahora es con ella». Salí de allí mareada, sin poder respirar bien. Volví a casa con la sensación de llevar aire de otro mundo en los pulmones. Cuando llegué, Isa estaba en el sofá, viendo televisión. Su rostro estaba tranquilo, pero había algo distinto en su mirada, una fijeza demasiado serena. Fui a su cuarto y sobre la almohada estaba el billete antiguo, el mismo que había quemado meses atrás, solo que ahora, intacto, las mismas palabras. «Si llega al 10 vuelve, lo juro, vuelvo». Y debajo, una línea nueva escrita con caligrafía infantil. «Ella volvió». Desde entonces escribo este relato. No sé si para advertir a alguien, o solo para darle forma a lo que me queda de lucidez. Las noches son todas iguales. El ascensor sube, se detiene, baja,
El olor a talco nunca se fue. A veces me despierto con Isa susurrando en el cuarto, como si hablara con alguien. Cuando entro, está sola, mirando al techo, diciendo que la otra Isa está feliz, porque allá arriba es más bonito. Anoche, el panel del ascensor se volvió a quemar. Ningún número enciende, excepto el 10. Su luz no parpadea, permanece constante, roja, viva. El nuevo portero dijo que llamará al servicio técnico mañana. Yo no dije nada. Sé que no servirá de nada. Isa duerme ahora. La miro e intento encontrar alguna falla, alguna prueba de que todavía es mi hija. Pero lo que veo es un rostro tranquilo, una leve sonrisa y el ritmo de una respiración que no es el suyo. Está mal, demasiado lenta, demasiado sincronizada con el sonido del ascensor subiendo. A las 2:12, el panel del pasillo se encenderá. El ascensor se detendrá en el 9º, luego subirá solo, como siempre lo hace. Y cuando eso ocurra, yo estaré allí, esperando. Tal vez eso es lo que esa cosa quiere desde el principio, terminar lo que empezó. Tal vez no exista salvación posible, solo continuidad. Si alguien lee esto algún día y vive en un edificio donde el panel salta un número, no pregunte por qué, no presione el botón quemado y, sobre todo, nunca acepte el sonido de pasos pequeños que vienen del pasillo. No se están yendo, están regresando, y cuando regresan, siempre se llevan a alguien con ellos. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora, en pantalla, te dejaré la lista de reproducción de los videos que sé que te gustarán. Nos vemos allí.